Bueno, como decíamos, íbamos a empezar a hablar de las ortesis de miembro inferior. En cuanto a sus funciones, pues la principal indicación es mejorar la función por medio del control del movimiento. También pueden proporcionar mayor estabilidad al caminar, disminuir el dolor y favorecer la curación del hueso y de las partes blandas, por ejemplo en procesos postquirúrgicos. Sirven también para transferir la carga, para corregir deformidades flexibles, ejemplos, pie plano o pie valgo. También evitar la progresión de fijas o rígidas, estamos hablando de deformidades, o sea, evitar la progresión de deformidades fijas o rígidas, y las ortesis activas se basan en la aplicación de fuerzas al menos en 3 puntos. Esto ya lo iremos viendo. Las ortesis de miembro inferior se pueden clasificar por su efecto terapéutico. Tenemos las funcionales dinámicas, las posturales, que se utilizarían para las rigideces, las ortesis correctoras, en el caso de las deformidades, ortesis inmovilizadoras, ortesis de descarga, que son las que se usan para disminuir la carga del miembro. Tenemos las facilitadoras de la marcha y, por último, las de tipo mixto. Vamos a empezar hablando por las ortesis de pie, que se abrevian como FO. Dentro de las ortesis de pie vamos a ver las plantillas, las taloneras, las cuñas laterales y los separadores de dedos. Las plantillas son las ortesis más conocidas y además las más habituales. En las metatarsalgias, que es el dolor a nivel de las cabezas de los metatarsianos, y pie-cabo, se utiliza una plantilla con una barra retrocapital para descargar el apoyo de las cabezas metatarsianas. De esta forma se evita el dolor causado por el apoyo. En esta patología puede haber personas con heridas o una hiperkeratosis a nivel de estas cabezas por culpa de la hiperpresión a la que se ven sometidas. Esta es la indicación principal de estas ortesis. En esta imagen de esta plantilla para una metatarsalgia vemos ahí la barra retrocapital, que sería el punto de, sería la elevación a nivel de los metatarsianos. En cuanto a las plantillas en el pie plano, pues tenemos pie plano flexible, le llamamos así al que se puede corregir, es decir, el que aparece a los 3-5 años de edad, porque luego está el pie plano rígido, que ese no se va a corregir, pero bueno, podría mejorar el apoyo y la carga con las plantillas. El pie plano flexible, que es el que se puede corregir, aquí se utiliza una plantilla con cuña supinadora para reducir la pronación y mantener el calcáneo y la articulación subastragalina en posición neutra. Esto sería en cuanto a las plantillas. ¿Qué ocurre con las taloneras? Bueno, las taloneras alivian el dolor al caminar, amortiguando el impacto del talón en el suelo. Las taloneras están indicadas en las talalgias, en la fascitis plantar secundaria y también en el espolón calcáneo. Ojo, no confundir una talonera con una tobillera, ¿vale? Talonera es una estructura de apoyo del talón. Tenemos aquí una imagen. Esto es una talonera. Vale. Lo que se ve ahí es una talonera de silicona con la ubicación para el espolón calcáneo. Es blanda con el objetivo de descargar la zona de apoyo de ese espolón. Luego tenemos aquí el siguiente tipo de ortesis de pie que vamos a ver, que son las cuñas laterales. Vemos que aquí está elevada, en el lateral, pues depende para qué pie sea, pero bueno, sí que hay una elevación en uno de los laterales. Estas cuñas laterales se utilizan en gonartrosis con afectación al compartimento femorotibial medial o lateral. El objetivo, corregir el eje de carga. Por tanto, vamos a tener cuñas externas para corregir el genu varo y cuñas internas para corregir el genu valgo. En el genu varo utilizamos cuña externa. Esto se basa en que en el pie varo hay una disminución del compartimento interno de la rodilla, por eso se usa una cuña externa y así se disminuye la presión. La cuña interna se usa para corregir el genu valgo, ya que hay una disminución del compartimento externo. Por último, existen también los separadores de dedos. Son de silicona, se utilizan en situaciones de dedos en garra, dedos en martillo, dedos acabalgados y esto es muy habitual en gente mayor. Pasamos ahora a las ortesis de tobillo-pie, abreviadas como AFO. Bueno, las ortesis de tobillo-pie son básicamente las antiequinos.
Estas son una de las ortesis más utilizadas, sobre todo en patología neurológica. Se ven muchos pies equinos derivados de lesiones nerviosas periféricas debido al ciático oblicuo externo o raíz L5 y también en pacientes espásticos. Las ortesis antiequinos van a evitar la caída del pie en la fase de oscilación de la marcha y además logran su disposición plantar en la fase de apoyo. Lo corregimos normalmente en estos pacientes utilizando toxina botulínica y además la ortesis antiequino. Están indicadas cuando hay limitación de la flexión dorsal del tobillo, pero solamente en casos de hemipléjicos y parálisis flácida. Los hemipléjicos suelen tener espasticidad que les lleva el pie hacia abajo, por eso son necesarias ortesis bastante fuertes. En el caso de las parálisis flácidas, cuando está lesionado el nervio ciático popliteo externo, sería lo que decíamos de la lesión de L5. Aquí el pie cae porque no hay flexión, es un pie equino flácido, pero no se necesitan ortesis tan fuertes como el caso anterior. Porque en el caso anterior la espasticidad está empujando el pie hacia abajo. Aquí simplemente en la parálisis flácida el pie está flácido, por eso no hay que hacer tanta fuerza. Se distinguen tres tipos de ortesis tobillo-pie antiequino. Está la tipo Rancho Los Amigos, que es la más habitual, y vamos a grabar aquí los tres tipos, a ver si se ven. Ahí está. A ver. Ahí está. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 es el tipo Rancho Los Amigos, es la más habitual. El tipo 2 es la tipo Klenzak. Se suele usar en niños que tienen parálisis cerebral infantil con mucha espasticidad, por tanto, eran de estas que necesitan mayor consistencia, son casos graves. Tiene que llevar un zapato ortopédico adaptado. Es un botín de cuero a medida. Por último, el tipo 3. Decíamos, a ver, tipo 1, Rancho Los Amigos, tipo 2, es la Klenzak y la tipo 3 es la Dictus. Vale, esta Dictus es similar a un neopreno alrededor de la rodilla que tiene una goma blanda elástica que se ancla a los ojales del zapato, de tal forma que toda la estructura lleva el pie hacia arriba. Se usa en las parálisis flácidas o con una espasticidad muy leve por las causas expuestas en el párrafo superior. Y ahora sí, pasamos a las tobilleras. Las tobilleras sirven para controlar y limitar la movilidad del tobillo en situaciones de esguinces o inestabilidad, estabilizando sobre todo el ligamento lateral externo, que es el ligamento peroneo astragalino, y el ligamento lateral interno, en la pronosupinación. Dejan libre la flexoextensión y se impide que el pie haga una inversión o eversión del tobillo. Se fabrican de diversos materiales, pero básicamente neopreno o termoplástico. Indicaciones de las tobilleras. Inmovilización, donde se emplean para controlar y limitar la movilidad del tobillo, ya lo hemos dicho, sobre todo en inversión-supinación o eversión-pronación. También para esguinces, especialmente del ligamento lateral externo, que son los más frecuentes, pero también en postcirugía, de por ejemplo fractura maleolar del tobillo y posttraumatismo. Vemos ahí dos tipos de tobilleras. Y pasamos ahora con esta imagen a las ortesis de rodilla, abreviadas como KO. Esta que estamos viendo es la Swedish Knee. Swedish Knee, ese knee es de rodilla, KNEE. Es una ortesis prefabricada con dos bandas anteriores y una banda posterior para el control del recurvatum de rodilla leve o moderado, como el que sufren algunos pacientes que han tenido un ictus u otras lesiones neurológicas, hemipléjicos, a los que se le va la rodilla en hiperextensión. Para un recurvatum importante se necesitaría una CAFO y no serviría una KO. La CAFO, la vamos a ver después, son las ortesis de rodilla, tobillo, pie, que van hasta por encima de la rodilla. ¿Qué pasa? Que esta, la Swedish Knee, recordad, se usa para control de recurvatum de rodilla leve o moderado. Para el grave necesitamos la CAFO. Bien, en la imagen lo que se veía era una ortesis estabilizadora de rodilla con un bloqueo de rango articular. Es lo mismo que decíamos en la de codo. Luego tenemos ortesis correctoras del varo, que pueden llegar incluso a corregir también el valgo. Se usan en gonartrosis para disminuir el dolor al reducir la carga en el compartimento interno.
Por último, tenemos las rodilleras, conocidas por todo el mundo, hechas con diversos materiales y se indican en problemas patelares, por ejemplo, condromalacia rotuliana, tendinitis, problemas condrales, problemas de rótula. Son rodilleras que tienen una ventana rotuliana. Lo vamos a ver aquí en una imagen. Eso es la ventana rotuliana. Bien. Pues vale, esa ventana se utiliza para recentrar la rótula y que no se desplace en determinados movimientos. De esta forma también se evita el roce rotuliano, la condromalacia rotuliana, hiperpresión externa, etc. Aquí tenemos otra modalidad, que son rodilleras que sirven para controlar la flexoextensión. Se utilizarían en casos de cirugía de ligamentos o casos de inestabilidad rotuliana. Con estas ortesis, durante el primer mes se puede hacer un bloqueo del balance articular. A ese paciente que mandan por una ligamentoplastia se le marca un rango de movimiento, entonces bloqueamos la rodillera y esto se suele hacer durante las 3 primeras semanas, por ejemplo. Pasamos al siguiente apartado, que son las ortesis de rodilla, tobillo, pie, de las que hablamos antes, abreviadas como CAFO. CAFO. Antes dijimos que lo utilizábamos en el recurvatum de rodilla grave y tenemos un tipo, que es el que vemos aquí en la imagen, que se llama bitutor largo. Este bitutor largo estabiliza todo el miembro inferior en extensión durante la bipedestación y la fase de apoyo de la marcha en situaciones de parálisis, ¿vale? Esta sería una indicación importante. Aunque ahora ya no se ve tanto, todavía vemos en consulta pacientes con secuelas de polio procedente de la epidemia de los años 50. También la utilizamos en algunos pacientes con lesión medular baja que tienen paraparesia. Por tanto, en lesionados medulares con lesiones lumbares altas, aunque tengan una lesión completa, caminan con una marcha pendular valiéndose de las muletas. Entonces a veces se usan para una descarga de la extremidad. Pero bueno, indicaciones fundamentales de la CAFO. Lo que decíamos antes, ¿cómo era? El recurvatum de rodilla grave. Luego el tipo de bitutor largo se utiliza para las parálisis y secuelas de la polio o pacientes con lesión medular baja que tienen paraparesia. Pasamos al siguiente apartado, que son las ortesis de cadera, rodilla, tobillo, pie, abreviadas como HCAFO, ¿vale? Es un bitutor largo con cinturón pélvico y también articulación de cadera, en situaciones en las que se requiere un control adicional de la cadera, tobillo y pie. Y vamos a ver aquí una imagen, sería eso, no sé, no se enfoca bien, ahí está. Y finalmente tenemos otras ortesis, por ejemplo las ortesis funcionales, que se utilizan en fracturas diafisarias de fémur y de tibia, retrasos de consolidación, pseudoartrosis, básicamente para darle estabilidad al foco de la fractura. Tenemos la PTB y la QTB. La PTB es esta que vemos aquí, es la patellar tendon bearing. Supone un apoyo a nivel del tendón rotuliano donde se produce la carga y permite así descargar el pie en retraso de consolidación. La QTB sería la quadrilateral thigh bearing, que sirve para lo mismo. Finalmente, ya para acabar con el miembro inferior, tenemos las ortesis pediátricas. Por ejemplo, la ortesis de Dennis Brown se utiliza en pie equinovaro congénito, se pone por las noches. Y luego estaría la Ernest de Pavlik, que se usa en la luxación congénita de cadera. Y pasamos ya al último apartado, que son las ortesis de la columna. Las funciones, pues control de la postura mediante la aplicación de una fuerza externa, protección de elementos dañados, por ejemplo después de una fractura con lesión ligamentosa raquídea, como consecuencia de un latigazo cervical, se protegen los elementos dañados. Proporcionar estabilidad cuando hay una fractura vertebral, muchas veces hay una lesión ligamentosa concomitante y además los tejidos blandos no pueden cumplir su función estabilizadora. También para restringir la movilidad de un determinado segmento después de una cirugía o traumatismo agudo. Y por último, aplicación de fuerzas correctoras en los casos de deformidades vertebrales como escoliosis o cifosis. Por tanto, resumen de las funciones: control de la postura, protección de elementos dañados, estabilidad, reducir la movilidad después de cirugía o traumatismo agudo y corregir deformidades.
Efectos negativos de las ortesis vertebrales. Muy importante, esto lo vemos mucho en consulta con gente que quiere ponerse la faja, vale, hay que decirle que tienen sus efectos negativos. El más importante, sin duda, atrofia muscular, sobre todo musculatura lumbar si el paciente lleva corsé o faja durante mucho tiempo. Por eso siempre debe ir apareado por un programa de ejercicios de fortalecimiento para evitar esta atrofia muscular. Otro efecto negativo son ocasionalmente lesiones cutáneas. También pueden aparecer rigideces articulares y acortamientos tendinosos al abolir el movimiento durante mucho tiempo, por ejemplo, con un collarín, ¿vale? Y cierta dependencia psicológica. Esto también es muy frecuente. Da la sensación de que si se quitan eso, le van a dar por todos los lados, se les acaba el mundo. En el latigazo o esguince cervical por impacto de accidente de tráfico, no colocar el collarín más de 3-4 días. Esto es muy importante para cuando hagamos guardias en urgencias. Vamos a hablar un poco del collarín cervical blando. Nada, esto es una tira de espuma, que lo hemos visto muchas veces. Bueno, produce calor, produce un confort psicológico, soporta la cabeza durante el dolor cervical agudo, alivia espasmos musculares leves y alivia cierta tensión muscular. ¿Vale? Este collarín es muy habitual en urgencias. El problema es que tiene un efecto inmovilizador muy limitado. Limita la extensión y la flexión completa solamente unos 5 grados y limita la lateroflexión otros 5 grados. Realmente solo sirven como recordatorio para evitar movimientos bruscos, no sirven para inmovilizar ninguna lesión cervical. Y pasamos ahora al collarín cervical duro que estamos viendo en la imagen. En concreto, el que estamos viendo en la imagen es el collarín Filadelfia, súper conocido. Los collarines cervicales duros son collarines realizados con materiales rígidos como plastazote o polipropileno. Se parecen al blando, pero estos sí que producen mayor inmovilización. Indicaciones de collarín cervical duro. Soporte cefálico en el dolor cervical acompañado de contractura. Alivio de espasmos musculares leves, igual que el blando. Confort psicológico, igual que el blando. Y estabilización provisional mientras se coloca un halo. En cuanto a su efecto inmovilizador, pues nada, decir que limita la flexión completa y la extensión en un 20-25%, restringe la rotación y flexión lateral, pero de una forma menos efectiva, la verdad, y es mejor que un collarín blando para la restricción de movimiento. Por tanto, para flexión y extensión sí que limita un 20-25%, pero para la rotación y flexión lateral no es tan efectivo. Tipos. Pues el que vamos a ver básicamente es el Filadelfia y luego también hablaremos un poco del collarín de Miami. En cuanto al collarín Filadelfia, ya lo vimos en la imagen. Es una ortesis semirrígida fabricada de plastazote, es un tipo de plástico. Tiene un soporte occipital y soporte mentoniano o mandibular, pero no te da una limitación completa. Tiene un agujero anterior por si se precisase realizar una traqueotomía. ¿Por qué? Pues en pacientes graves con traumatismo cervical importante o que están en coma después de un accidente grave. En la fase aguda es el collarín que más utilizamos y es el primero que se utiliza en accidentes de tráfico por el 0,61. Existen modelos con extensión torácica para aumentar la restricción de movimiento y tratar lesiones de C6 a D2. El efecto inmovilizador de Filadelfia. Vale, limita la flexión completa. Extensión 65%, rotación 60%, inclinación lateral 30%. No sé si eso es lo que limita o lo que te permite. Tendría que aclararlo. Indicaciones del collarín Filadelfia. Fusión cervical anterior por hernia discal cervical y de algunas fracturas cervicales, ya que se hacen por vía anterior, por tanto en el posoperatorio. Retirada del halo, es decir, sustituimos el halo por el Filadelfia en los días posteriores. Fractura de odontoides tipo 1, es decir, no muy desplazadas. Discectomía anterior. Sospecha de traumatismo cervical en pacientes inconscientes, lo que hace el 0,61. Fractura de cuerpos vertebrales estables. Síndrome de latigazo cervical grave. Grave es un grado 3, es decir, clínica neurológica, dolor radicular, o sea, dolor irradiado por una lesión discal postraumática. Importante. Paciente con TCE en accidente de tráfico. Inconsciente. Tiene una lesión medular mientras no se demuestre lo contrario. Siempre. TCE en accidente de tráfico e inconsciente lo tenemos que dar por lesionado medular mientras no se muestre lo contrario. Y aquí en esta imagen vemos el collarín de Miami, del que vamos a hablar a continuación.
El collarín de Miami es una ortesis de 2 piezas de polietileno. Tiene un agujero anterior por si se necesita traqueotomía. Es similar al Philadelphia, pero inmoviliza un poco más. Existen modelos con extensión torácica, como dijimos, para tratar lesiones de C6D2. En el paso de transición de cervical a dorsal requiere siempre el uso de una extensión torácica. Efecto inmovilizador. Limita la flexión completa y la extensión un 55-75%. Limita la rotación unos 70 grados y limita la inclinación lateral unos 60 grados. Las indicaciones son las mismas que para Filadelfia. Y ya para finalizar con las ortesis cervicales, vamos a ver otros 2 dispositivos que forman parte del apartado soportes cervicales. Este que estamos viendo en el dibujo es el SOMI, Sterno-Occipito-Mandibular Immobilizer. El SOMI lo tenemos ahí y aquí abajo tenemos el famoso halo, ¿vale? Entonces vamos a estudiar el halo y el SOMI. Bien. El SOMI es una ortesis craneocervicotorácica tipo Minerva. Tiene una placa anterior que apoya sobre el esternón, de la que salen 2 varillas que sujetan la placa de apoyo occipital, una pletina que sujeta el apoyo mandibular y 2 tirantes metálicos que pasan por encima del hombro. Produce, por tanto, una situación de hiperextensión. Su efecto inmovilizador. Es menos eficaz que otros soportes cervicales para el control de la extensión, pero es muy eficaz en el control de la flexión de los segmentos C2, C3 y C1, C2. Es el mejor en el control de la flexión de C1 a C3. Indicaciones del SOMI. Es ideal para pacientes postrados en cama, ya que no tiene barras posteriores, es decir, pacientes en los que no queremos recurrir al halo. Especialmente útil en lesiones de odontoides o fracturas cervicales altas, ya que al estar en cama pueden hacer úlceras por presión. En inestabilidad atulaxoidea causada por artritis reumatoide, la cual es una complicación común, o con síndrome de Down, es decir, inestabilidades entre C1 y C2. Y finalmente, fracturas del arco neural de C2, en las que la flexión causa inestabilidad. Y respecto al halo, pues decir que es la ortesis que consigue una inmovilización mayor de la columna cervical, por tanto es la mejor para esta indicación. Consiste en un chaleco de plástico que rodea el tronco, unido por medio de barras metálicas a un halo metálico o de grafito. Es necesario fijar los tornillos a la calota craneal, con lo cual se consigue una fijación máxima. Vamos a ver otra vez la imagen. Ahí está. Decir que la restricción del movimiento depende muchísimo de cómo está ajustado el chaleco, pero si está bien colocado, restringe muy bien los movimientos. Da una restricción completa. Los botones amarillos que se ven permiten que el chaleco se desenganche rápidamente en caso de intervención por una parada cardiorrespiratoria. Indicaciones del halo. Fractura de odontoides tipo 1 y tipo 2, donde se inicia tratamiento conservador. Fracturas de C1 con lesión de ligamento transverso. Inestabilidad inestabilidad C1-C2 con alteración ligamentosa o erosión de la odontoides. Fractura del arco neural de C2 con rotura discal C2-C3. Fracturas óseas simples de la columna cervical. Después de artrodesis cervicales, después de resección de un tumor cervical si implica inestabilidad, después de infección en columna cervical inestable, por ejemplo, espondilodiscitis de C5, C6 o C7, se come en hueso pero también las partes blandas. Aquí hay que tratar la infección, limpiar la zona e inmovilizar muy bien. Tras una lesión medular cervical alta. Y estas serían las indicaciones. Es especialmente importante utilizar en las fracturas y en la inestabilidad grave, ya que son situaciones que aún no han provocado lesiones medulares, pero que a cualquier movimiento pueden llegar a provocar una lesión medular alta, cuya consecuencia sería una tetraplegia, así que hay que inmovilizar muy bien hasta que haya una fusión de la fractura. Efecto inmovilizador. Limita para la flexión y la extensión un 90%, limita para la flexión lateral un 92% y para las rotaciones un 98%. En cuanto a complicaciones, dolor o rigidez cervical es la complicación más frecuente, aparece hasta en un 80%, así que recordad, complicación más frecuente, dolor o rigidez cervical, aflojamiento de los pines, que son los tornillos, infección de los pines,
cicatrices, úlceras por presión en el occipital, reluxación, dificultad respiratoria y disfagia. Están ordenados de mayor a menor frecuencia. Por último, resumen de las ortesis cervicales. Todas las ortesis tienden a controlar mejor la flexión que la extensión, porque todas tienen apoyo mentoniano. El halo es la ortesis más eficaz en el control global de la flexoextensión C1-C3. Las ortesis cervicotorácicas son las mejores en el control de la flexión y extensión entre C3 y D1. El SOMI es el mejor para controlar la flexión de forma aislada de C1 a C5. El SOMI es el menos eficaz en el control de la extensión y el halo es el que mejor controla las rotaciones y lateroflexiones de C1 a C3. El profesor destacó al final del tema que lo más importante de este tema es saber qué tipo de ortesis cervicales inmovilizan más, qué sectores inmoviliza cada una y cuáles se usan más, es decir, todo lo relacionado en cuanto al resumen que acabamos de hacer de las ortesis cervicales. Pasamos ahora a las ortesis toracolumbares. Vemos aquí en la imagen el primer dispositivo que vamos a ver, que es el corsé de hiperextensión en 3 puntos, llamado marco de Jewett, escrito así. Bueno, pues dentro de las ortesis toracolumbares, el corsé de hiperextensión en 3 puntos, marco de Jewett, es el más utilizado. Consta de un marco anterior con placas de presión encima del manubrio esternal y del pubis, y una placa posterior en la zona toracolumbar. Cuando el paciente está sentado, la almohadilla del esternón debe estar 1 o 2 centímetros por debajo de la horquilla esternal. La horquilla esternal es el borde superior del esternón. Y el apoyo del pubis 1 o 2 centímetros por encima del mismo. Indicaciones del marco de Jewett. Alivio sintomático de las fracturas dorsales bajas por compresión no osteoporóticas. Para las osteoporóticas se usan otros sistemas. Inmovilización después de la estabilización quirúrgica de las fracturas dorsolumbares, después de una artrodesis. Esas serían las 2 indicaciones. Su efecto inmovilizador limita para la flexión y la extensión entre T6 y L1. Es ineficaz limitando la inclinación lateral y la rotación para la columna lumbar alta. Pasamos al siguiente dispositivo, que se llama corsé de Knight-Taylor, y es este de aquí. El corsé de Knight-Taylor es un corsé de inmovilización toracolumbar. Consta de una banda pélvica, una banda interescapular dorsal, una banda dorsal situada a 2,5 centímetros del ángulo inferior de las escápulas, 2 barras paravertebrales posteriores unidas a la banda dorsal y pélvica. Las correas de los hombros ayudan a reducir la lateroflexión, flexión y extensión. Por detrás se inmoviliza bastante bien y por delante se cierra con unos velcros. Su efecto inmovilizador. Bien, poco control de las rotaciones. Lo que sí que limita es la flexión, la extensión y la flexión lateral. Pero la rotación, no. Indicaciones, pues solo una. Aplastamientos vertebrales dorsales por debajo de D6 y también lumbares. Pasamos a la faja de contención semirrígida dorsolumbar, de la que tenemos aquí una imagen. Ahí está, se ve un poco mal. Ahí. Bien, la faja de contención semirrígida dorsolumbar es de tela, también puede ser de neopreno. Va reforzada con varillas verticales. Posteriormente se extiende desde T5 hasta la mitad de los glúteos. Anteriormente va desde la región submamaria hasta por encima del pubis. Ayuda a enderezar un poco las cifosis en personas mayores, ya que no toleran las rígidas. Tiene unos tirantes para mantener la postura en hiperextensión. Indicaciones: dorsalgias por enfermedad degenerativa vertebral y aplastamientos vertebrales dorsales osteoporóticos. Aquí sí. Pasamos al corsé de inmovilización lumbosacra, llamado Boston Overlap Brace, BOB. Y aquí tenemos una imagen. Importante, pregunta de examen. Este corsé no es para fracturas dorsales, sino que es para fracturas lumbosacras. Es un corsé rígido que va prefabricado de 3 formas, o bien de 0 grados, de 15 grados o de 30 grados de lordosis. Efecto inmovilizador: limita la flexoextensión y menos la lateroflexión y rotación. Está indicado para inmovilizar después de cirugía lumbar y para tratar fracturas lumbares por compresión.
Luego tenemos la faja de contención, la elástica, que por delante va desde el pubis hasta el apéndice xifoides. Esta es súper habitual, está indicada en la gente que no tolera el Boston y en personas con obesidad importante. Permite muchos grados de inmovilización y siempre hay que ver que no le quede floja. Si queremos mayor inmovilización, hay unas fajas también elásticas con placa posterior rígida. Y luego está el lumbostato laboral para prevención de lumbalgias en gente que trabaja en trabajos con mucha presión en la zona lumbar. Para ortesis en deformidades del raquis, queda nada, un párrafo a ver si me da tiempo. En escoliosis tenemos el Milwaukee, Boston, Chanau y Charleston. Milwaukee se usa para tracción y elongación de todo el raquis en escoliosis con curva dorsal alta. Luego está el Boston, luego está el Chanau, que es el que más utilizamos hoy en día, y el Charleston, que es de uso nocturno en escoliosis no muy importantes. Para cifosis e hipercifosis tenemos el corsé anticifosante de Swain, que lo que hace es estirar y reducir la cifosis dorsal. A ver si me da tiempo a poner una imagen del Chanau, que es el que más se utiliza hoy en día. Ahí está.